Este, y yo le voy a pedir que nos vayamos a Génesis capítulo 13, que es donde nos quedamos para continuar con la vida de Abraham. Señor, estamos en tus manos. Reconocemos que tú eres el único, Señor, que tiene realmente el control de todo lo que existe. Tú eres el único ser soberano. Tú eres el único que puede hacer todas las cosas, Señor, siempre que lo has decidido, Señor. Y por tu voluntad nosotros estamos aquí. Tú nos has escogido, tú nos has llamado, tú nos has motivado a estar presentes aquí hoy, a los que estamos en este lugar, en este espacio, y a todos los que nos están sintonizando en casa. Tú también, Señor, nos has motivado a poder estar en contacto, Señor, con tu palabra en esta noche. Te pedimos, Padre, que nos guíes a través de ella a encontrar tu verdad, que tu Espíritu, Señor, alumbre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos hoy, Señor, tener claridad de lo que tú nos vas a enseñar en tu palabra, Señor, y que sea algo que sea alimento para nuestras almas, que sea paz para nuestro corazón, que sea enseñanza, pero más que todo, Señor, que sea una semilla de vida en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos en Génesis 13, y en Génesis 13, hablando de Abraham, se empezaron a mencionar algunas cosas desde las 2 o 3 sesiones anteriores. Y solamente quiero recapitular algunas cosas, porque en el contexto de lo que hoy vamos a ver en el capítulo 13 es importante que nos haya quedado claro parte de lo que ya se estudió en las sesiones anteriores. Estamos ubicados con Abraham aproximadamente en el año 1850 antes de Cristo. Ese es el año estimado, en el cual, obviamente es un año aproximado, en el cual Dios llama a Abraham, ¿sí? La primera vez que Dios le habla a Abraham es más o menos en esos años, y esto sucede 800 años después del diluvio. Sí, entonces se recordarán que vimos el diluvio y después pasamos 2, 3 capítulos. Entonces estamos situados en el momento en el que después de 800 años que han pasado del diluvio y que empieza una nueva población en toda la tierra, y que empieza todo a ser nuevo, vemos que realmente en la población de la tierra lo que sucede es regresar a lo mismo, pero de otra forma, ¿sí? Y se estudió cuando se vio en el capítulo de la Torre de Babel que realmente los hombres estaban ensimismados y estaban buscando a Dios a su forma, buscando a Dios a su manera, o buscando a sus dioses como ellos querían, como les parecía, ¿sí? Y en algún momento Dios determina llamar a un personaje que es Abraham, y a través de este personaje hacer un plan eterno de salvación que viene a dar hasta nuestros días. Entonces, la trascendencia de Abraham es que él en algún momento supo escuchar a Dios, supo responder a Dios, supo hacer lo que Dios le pedía, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver a un Abraham en el capítulo 13, y de hecho lo vimos en las semanas anteriores, en el que vemos un Abraham que apenas está empezando a conocer a Dios, ¿sí? Todos sabemos que la Biblia habla de este Abraham como el padre de la fe, ¿sí? Y habla de Abraham como el amigo de Dios, ¿sí? Pero eso es digamos que la obra terminada, ya cuando se están acabando sus días, cuando se va avanzando su maduración, su conocimiento, el estar en la presencia de Dios, lleva al punto en que Abraham puede tener o puede ser llamado con esas características. Pero ahorita
vamos a retomar la lectura en un punto, de hecho en uno de los puntos más álgidos que se quedó la sesión anterior, porque la sesión anterior, si se recordarán, vimos cómo Abraham fue capaz de hacer algo que no tiene nada que ver con cristiano, que inclusive para los mundanos es una aberración. O sea, llegó al punto de ofrecer a su esposa, ¿sí? De ponerla como moneda de cambio ante otros, con tal de salvar su vida y con tal de tener más él, ¿sí? Entonces, en este punto estamos viendo un Abraham que no conoce a Dios. Ahora, ¿es posible obedecer a Dios sin conocerle? Sí es posible, sí es posible. Hay mucha gente del mundo que sabe que es malo matar y no mata y nunca va a matar porque sabe que es algo malo, ¿sí? Que terminan obedeciendo algo algún mandato de Dios, pero realmente no conocen a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que en el cristianismo, en las iglesias, están llenos muchas veces los lugares de las iglesias de gente que alaba a Dios, se congrega, pero realmente no conoce a Dios, ¿sí? Y en este capítulo vamos a entender algo bien importante que hizo clic en la mente de Abraham, en su concepto de Dios, como para poder empezar a conocer a Dios y empezarse a convertir en un personaje que pudiéramos decir es alguien digno de imitar. Ok, quisiera que antes de leer, empezar en Génesis 13, fuéramos a dos pasajes, nada más rapidito, a tres pasajes que voy a leer muy rápido, quisiera que nada más los anotaran. Uno está en Hebreos 11:8, ¿sí? En Hebreos 11:8 dice la escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, es bien interesante en ese versículo subrayar que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. O sea, y dice la Biblia que Abraham obedece como no con ojos cerrados, pero la fe que él tuvo en la palabra de Dios le capacitó para obedecer de una forma que ni siquiera preguntó, ni siquiera le preguntó a Dios, hey, ¿a dónde voy? No, él sin saber a dónde iba, empezó a caminar, ¿sí? Y él no sabía, pero Dios sí sabía a dónde lo quería llevar. Ahora vámonos a otro pasaje que está en Hechos 7, versículo 3, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que en esta conjunción de pasajes nos vamos a dar cuenta a dónde Dios lo estaba llevando. Hechos 7:3 dice la palabra de Dios en el que Abraham recibe la instrucción de parte de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, dice, y ven a la tierra que yo te mostraré. Nuevamente, si a usted le gusta subrayar su Biblia, es importante subrayar que Dios le dice, ven. Y a veces nos pasamos de largo en estos pasajes, pero cuando Dios le está hablando, imagínense este pasaje, Dios le está hablando a Abraham estando en Ur de los Caldeos, a 1,000 kilómetros de distancia, 1,100 kilómetros de distancia de donde está Jerusalén. Imagínense una distancia pues importante, como de aquí a México, un poquito más, de aquí a Cuernavaca. Está la distancia tan larga y Dios le está hablando en Ur, pero al mismo tiempo le dice ven. Entonces significa que Dios está en ambas partes al mismo tiempo. Dios le está hablando en Ur y Dios le dice ven a donde yo te quiero traer,
a la tierra que yo te mostraré. Y ahí vemos la omnipresencia de Dios. Vemos cómo Dios realmente a donde quiere llevar a Abraham es hacia él. Dios quiere acercar a Abraham hacia él y lo quiere acercar sacándolo de Ur, porque Ur era un lugar idólatra, en una civilización donde no hubiera podido florecer lo que después vendría con Abraham. ¿Sí? Entonces Dios lo llama y lo saca de ese lugar y le dice: ven, acá te espero. ¿Sí? Y Abraham se lanza en una caminata, porque pues no había otra forma de hacerlo, con muchas cabezas de ganado que vamos a ver ahorita que él tiene y que ya tenía desde antes de llegar a la tierra prometida. Y para caminar esa cantidad de kilómetros con la cantidad de ganado que él tenía, es algo impresionante. ¿Sí? Con el ganado en pie no puedes avanzar más de 10 kilómetros por día. Así se los digo. Imagínense 1000 entre 10, por más rápido que vayas, estamos hablando mínimo de 100 días, mínimo. Y en todo ese trayecto era estar todos los días levantándose y a lo mejor preguntándose: pues ¿a dónde voy? Pues no sé, no me ha dicho que me detenga, síguele. Y al siguiente día: pues ¿a dónde voy? No sé, no me ha dicho que me detenga. Y en algún momento de su caminar es cuando Dios le dice: aquí es. Y Dios en el capítulo 12, que ya explicó el hermano Jesús la semana antepasada, Dios le dice: aquí es, y le dice: voltea, y empieza él a hacer una exploración de la tierra. Después se va a Egipto, comete lo que acabamos de explicar hace rato, y entonces yo me imagino a un Abraham que ya recorrió todos esos kilómetros y que después por su abrupta decisión se termina yendo a Egipto. Ahora tiene que recorrer de donde estaba 300 kilómetros de Egipto y luego 300 kilómetros de regreso, y vamos a ver qué es lo que pasa al tratar de regresar a la tierra prometida. Dice el versículo 1 de Génesis 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. El Negev es un desierto, ¿sí? Uno de los desiertos más famosos, de hecho el desierto más famoso que está en el país de Israel, en la tierra prometida, ¿sí? Dice: él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ok, y me regreso porque entre lo que leímos ahorita, para poder empezar este estudio, quiero que nos demos cuenta de algo que a lo mejor pasa un poco desapercibido, pero en el versículo 7 al final dice que cuando Lot regresó con Abraham cuando Abraham regresa con Lot y con todas sus posesiones, dice al final, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué es raro? Yo les voy a decir por qué es raro. Porque se supone que unos pocos meses antes, Abraham huye de esa tierra por la sequía impresionante que había y se va a Egipto. Pero cuando regresa de Egipto, regañado por el faraón y pues todo lo que le pasó, ya que ya se estudió, él regresa al mismo lugar donde estaba, y los habitantes que estaban cuando él la primera vez llegó, ahí siguen estando, y parece que están hasta como campantes, como que ellos no tuvieron necesidad de moverse. Y aquí hay algo bien interesante, porque entonces Abraham salió corriendo de la tierra prometida por una urgencia de una sequía que era real. O sea, la sequía no era imaginaria, pero para él era un problema la sequía por la gran cantidad de ganado que tenía. Y entonces Abraham no sale corriendo de la tierra prometida por su vida, sino le está cuidando sus posesiones. Esto es bien importante que lo entendamos, y me gustaría que lo anotaran, porque a veces tomamos malas decisiones cuidando lo que nos interesa en primer lugar, que a veces son las posesiones que tenemos. Y cuando mi prioridad es lo que poseo sobre lo que Dios dice, siempre voy a terminar tomando malas decisiones. Y este capítulo nos va a abrir los ojos para darnos cuenta que muchas veces donde vemos nosotros que hay bendición o que hay abundancia, no necesariamente es el lugar donde Dios nos quiere tener, ni es la forma en la que debemos tomar decisiones. Regresémonos hasta arriba nuevamente al pasaje y retomémoslo ahí mismo en el versículo 2, porque dice que cuando regresa Abraham de Egipto, regresa con su mujer y regresa con Lot. Lot no se queda en Egipto. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora pregúntome, esta riqueza que Abraham tenía para estas alturas de su vida, ¿de dónde había salido? Y pongo esta pregunta en la mesa, en el atril, como le quieran llamar, porque muchas veces desde los púlpitos se predica acerca de las bendiciones y de la riqueza, usando pasajes como este, diciendo que a los siervos de Dios, Dios los bendice y les da riqueza, y como que es un sello, una característica de todos aquellos que sirven a Dios y de todos aquellos que están con Dios. Hay riqueza y hay prosperidad pero aquí vemos que lo que Abraham trae
no es fruto de una bendición directa de Dios, es fruto de lo que él logró vendiendo ídolos en Ur, o sea, como idólatra, o como consecuencia del pago de Faraón por su esposa. Entonces, la riqueza que trae Abraham y que está cuidando, no necesariamente es algo que Dios le dio, es algo que él mismo se procuró, ¿sí? Versículo 3 dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Y aquí vemos un cambio en la perspectiva de Abraham, porque quiero que nos imaginemos que, según lo que vimos la semana pasada, cuando Abraham es descubierto por el faraón y que el faraón le dice: Jehová me habló y me dijo esto y esto y esto, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Sí? Y lo regaña, o sea, le da una regañada a alguien que se supone que no conoce de Dios, termina regañando a alguien que se supone que conoce de Dios pues en términos hasta espirituales. Le dice, o sea, le termina poniendo una regañada al faraón, pero no le quita todo lo que le había dado. O sea, le había dado riquezas y le había dado ganado y no se los quita. Imagínense que ustedes acaban de ser exhibidos y acaban de ser pues llamados a la corte de uno de las potencias del mundo antiguo, que es Egipto, y que el faraón te diga eso. Cualquiera de nosotros esperaría, ¿sí o no? Como que muerte directa, o sea, lo que me hiciste era digno de muerte. Pero en algún momento primero Faraón no toma la decisión de hacer eso, pero por otro lado cuando Abraham sale de la presencia de Faraón y después de todo eso dice: me está dejando ir, y me está dejando ir con todo lo que me había dado. Yo creo que en algún momento él es, se me fue la palabra, pero es contristado por Dios. O sea, se termina sintiendo tan mal con Dios, tan mal, porque se da cuenta de algo. Misericordia es cuando Dios es tocado su corazón para darnos algo que no merecíamos. Y eso es lo que Dios le permite empezar a conocer a Abraham de parte de Dios. El Dios en el que estoy empezando a creer, en el que estoy dirigiéndome, no es un Dios que me va a matar a la primera que me equivoco. No es un Dios que va a hacer caer un rayo. No, es un Dios que me permite darme cuenta de mi error y que me está tratando con misericordia. Me está permitiendo regresar. Y entonces el versículo 3 dice: y volvió por sus jornadas. O sea, literalmente lo que está haciendo Abraham es decir, así tal cual el caminito que siguió para ir de la tierra prometida a Egipto, tal cual es el mismo camino de regreso que está usando para volver a la tierra prometida. Y eso en el Nuevo Testamento, ¿saben cómo se llama? Se llama arrepentimiento. Arrepentirse en el Nuevo Testamento significa volverse por tus caminos, ¿sí? Si tú has hecho algo mal yendo para allá, quieres corregir el camino, te regresas por el mismo camino hacia atrás. Y es literalmente lo que está haciendo Abraham. Por eso es muy clara la palabra de Dios cuando dice aquí: y volvió por sus jornadas. O sea, tal cual se fue regresando como si fuera de reversa, y se regresa hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Y ese lugar es el último punto de encuentro donde Dios le habló. De hecho, dice el versículo 4: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham
el nombre de Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Abraham? Abraham se siente tan mal, pero sabe qué hacer, sabe a dónde ir, sabe que lo que tiene que hacer es regresar al lugar donde Dios le habló por última vez. Y yo quiero decirles algo, hermanos, si tú te has alejado del camino de Dios, del camino de obediencia de Dios, de hacer cosas que Dios te ha pedido y que tú no has hecho, sino que literalmente te fuiste a otro lado, sería bueno que tomaras el ejemplo de Abraham hoy, que dijeras, tengo que regresar al último lugar donde Dios me habló, ¿sí? Y ese último lugar para Abraham es el segundo altar que hizo y que está escrito en el capítulo 12. Y literalmente lo que hace Abraham al llegar es buscar en la tierra el altar que había hecho. Ahora, ¿cómo eran los altares? Hasta aquí, hasta esta época, no está descrito en la palabra de Dios. Hasta ahorita Dios no ha dicho, los altares que me hagan tienen que ser así. Más adelante, como 500 años después, en la ley se redacta cómo deben hacerse los altares. Pero a esta época, literalmente el altar era piedras, juntar piedras grandes, ¿sí? Y en las piedras bien acomodadas, pues poner madera y ahí quemar un holocausto para Dios. Y al momento de quemar ese holocausto, una ofrenda hacia Dios era la forma de invocar el nombre de Dios. Entonces, literalmente Abraham está regresando a este lugar. Seguramente pasaron mínimo 6 meses. Y en esos 6 meses él está regresando a un altar que seguramente ya está destruido. Las piedras están desbalagadas, la hierbita ya creció, etcétera. Entonces él reconoce el lugar y tiene que limpiar ese lugar. Tiene que cortar las matitas, tiene que reacomodar las piedras, tiene que quitar la ceniza que ya está contaminada con el polvo, ¿sí? Tiene que limpiar eso con sal, que es parte de lo que después se terminó implementando, ¿sí? Y ahora sí que ya acomoda la madera y que escoge algo que sacrificar. Entonces él dedica ese tiempo para el sacrificio e invoca a Dios, ¿sí? Él tiene que reconstruir literalmente el altar que había hecho meses antes. Tiene que reconstruirlo, ¿sí? Guardemos ese concepto porque es bien importante. Y entonces dice el versículo 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y entonces el relato nos deja con Abraham adorando a Dios y se retoma el tema de Lot. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Si de por sí no era suficiente con lo que venían de Ur, pues mucho menos cuando ya salen de Egipto con más ganado, ¿no? Dice, y no podían morar en un mismo lugar. Literalmente no podían morar en un mismo lugar. Imagínense si son gente que tiene no una vaquita, 2 vaquitas, sino que tiene miles de cabezas de ganado. Es ese ganado, literalmente una vaquita o un torito mínimamente consume 60 litros de agua diarios. ¿De dónde sacas 60,000? Vamos a suponer que hubieran tenido solamente 1,000 cabezas de ganado. ¿De dónde sacas 60,000 litros de agua diarios para que todo el ganado pueda sobrevivir? Entonces no había forma, ni tierra, alimento así como que hierba, pasto como para alimentarlos sin que hubiera algún problema. Y entonces el problema pues tiene que salir, ¿no? Dice el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Noten que quienes pues salen a flote en la contienda
digamos que son los subalternos, tanto de Abraham como de Lot. Pero realmente quienes ocasionan el problema no son ellos, son, pues ahora sí que los jefes, ¿no? O sea, como que es ilógico que teniendo tanto ganado estemos juntos. ¿Por qué? Pues porque estamos peleándonos por el alimento, estamos peleándonos por el espacio. Y literalmente se nos empiezan a morir las vacas porque las tenemos todas juntas. Y entonces entre Abraham y Lot hay familiaridad, hay mucha cercanía, pero a veces esa familiaridad, esa cercanía impide que tomes decisiones frías y decisiones lógicas y decisiones que Dios te pide tomar. Porque realmente cuando Dios le habla a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Era parte del mandato que saliera solo de Ur de los Caldeos. Y Abraham lo que hace es irse con su papá y con su sobrino. El papá se le muere en el camino, ¿sí? Está redactado en Génesis 11, no abran los ojos. Pero el papá se le muere en el camino y se lleva al sobrino. Y en lugar de cumplir el mandato al 100%, o sea, podemos decir literalmente que Abraham sí obedeció, pero obedeció a su forma, ¿sí? Le dolió el corazón dejar a su sobrino, pero vamos a ver después, al avanzar la historia en Génesis, que esto fue peor para Lot, ¿sí? Porque no era parte de lo que era para él, ¿sí? Y entonces dice que los pastores de Abraham y de Lot se pelean, hay problemas. Dice, y el cananeo y el fereceo también estaban ahí como para hacer mal tercio y mala cuarteta. Dice, y entonces Abraham tiene que reconocer algo que debió haber hecho meses antes, tal vez ya más de un año antes. Dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Esto debió haber ocurrido en Ur, no en la tierra prometida. Esta decisión tuvo que haberse tomado más de un año antes. Y el dolor o esa familiaridad y no obedecer al 100% a Dios le acarrea problemas a Lot y a Abraham después. Dice: te ruego que te apartes de mí. Y vamos a ver que el carácter de Abraham es un carácter pues noble, realmente noble, porque le dice: si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. O sea, literalmente yo me imagino que Abraham le llama a Lot y le dice: ven, vamos a subirnos aquí a este montecito, aquí para ver. Y empiezan a platicar y Abraham le dice: ya no podemos seguir así, me duele en el corazón. Si te pongo delante de ti una decisión, nos tenemos que separar, pero tú decides a dónde quieres irte. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú escoge, ¿sí? Y digo que Abraham está mostrando un carácter noble porque no era lo que debiera haber sucedido. Abraham es el mayor de la casa. Abraham es el patriarca. Abraham tenía todo el derecho de escoger la tierra. Él podía decir: Lot, mi hijo, te quiero mucho, pero ya no podemos coexistir. Te toca este pedazo de tierra. Y arre. Literalmente pudo haber hecho eso, pero no. O sea, Abraham está demostrando un carácter noble y dice: tú escoge. Pero por otro lado vemos a un sobrino que es más vivo, más canijillo, más audaz, que al momento que el tío le da a escoger, él pudo haber dicho: tío, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, escoge tú. Tú eres el que fue llamado a ser dueño de esta tierra. Es tuyo, o sea, escoge tú y yo después me acomodo. Eso debió haber hecho Lot, pero no. En Lot se nota algo.
se nota el querer más. Ese gusanito de que siempre está buscando su ventaja. ¿Conocen gente así? ¿O son gente así? Que el Señor nos cambie. Pero así éramos, hermanos. Y entonces siempre buscando qué puedo conseguir. Y si me la está poniendo en charola de plata, ¿qué es lo que hace Lot? Dice el versículo 10, y Lot alzó sus ojos, se tomó su tiempo, dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Literalmente están parados en un montecito donde se alcanza a ver para el oriente toda una tierra, literalmente una llanura verde, pero verde, verde, ¿sí? Que está pues prácticamente partida por el río Jordán. Y entonces esa es la razón por qué esa tierra es tan fértil, tan abundante, tan verde, porque hay un río en medio de esa tierra. Y del otro lado, pues la parte que le termina tocando a Abraham es la parte más desértica de lo que ahora existe de la nación de Israel, ¿sí? Y vemos que, y no nada más era la parte más desértica, sino si ustedes por curiosidad se meten a Google Maps y le pican ahí desierto del Negev, se van a asustar. Hagan de cuenta que están viendo pues un lugar que dices, ¿cómo puede haber gente viviendo aquí y con tanto ganado y con todo lo que vamos a ver en la historia de Abraham? ¿Qué pasa? O sea, es un lugar que muy difícil circunstancia para vivir, porque no nada más el desierto, es una zona montañosa llena de cañones y llena de laderas donde es prácticamente imposible criar ganado. No vas a estar subiendo a la vaquita y al buey al cerro, nunca van a subir, nunca van a subir, no es su naturaleza. Pero Abraham termina aceptando, ¿sí? Y entonces dice, y entonces Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, ¿sí? Y entonces vemos que aquí se empieza a describir poco a poco que Lot escoge una tierra y que después, a lo mejor su intención original no era meterse a Sodoma y Gomorra, pero poco a poco se va acercando, poco a poco se va acercando, y vamos a ver capítulos después que Lot, por escoger esa tierra, no nada más escogió lo que mejor le pareció, sino que termina mal su circunstancia, porque termina metido en un gran problema, ¿sí? Por otro lado, Abraham asume lo que le tocó, pero con algo, con una ecuanimidad que por lo menos a mí me deja pasmado. ¿Cómo es que alguien con tanta tranquilidad se queda con la decisión, dándose cuenta, porque sus ojos están viendo cómo es la tierra, la dificultad para lo que representaba, y simplemente lo acepta? Y yo quiero decirles algo, y este es el mensaje de esta noche. Abraham había escogido antes algo mejor que la tierra. Lo voy a repetir. Abraham había escogido algo antes que la tierra. Por eso a Abraham no le importó la tierra. Abraham escogió algo antes. Ahorita vamos a ver qué es lo que él escogió. Pero vamos a ver que cuando se separan, justamente en el versículo 14, en el momento exacto en que sucede la separación entre Abraham y Lot, o sea, que Abraham termina cumpliendo al 100% la obediencia con Dios, Dios levanta el teléfono y le dice: Abraham,
tengo algo para ti. Y está aquí muy clarito en el versículo 14. Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. En todas las veces anteriores que Dios le había hablado, salvo la primera, en todas las veces que antes de este pasaje Abraham había invocado a Dios, Dios le contestaba. Pero la primera vez que cuando Dios toma la iniciativa de llamarle a Abraham, y esta fueron iniciativas directamente de Dios, y Dios le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, este pedazo de tierra seco, sí, desde aquí mira, sí, y dice: mira desde aquí donde estás hacia el norte, hacia el sur, y luego dice hacia el oriente y hacia el occidente. Dice: toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios que le termina diciendo a Abraham: inclusive la tierra que escogió Lot no va a ser para Lot, es para ti. Sí, aquí Dios le deja muy claro a Abraham: lo que tu sobrino escogió, aún eso va a ser para ti. Entonces aquí vemos como que Dios está recompensando a Abraham, le está confirmando la promesa, pero a pesar de que Abraham, pues pudiéramos decir como que estuvo dispuesto a ceder parte del pastel, si lo ponemos en esos términos, Dios le dijo: no, espérate, eso no va a ser para Lot, eso es para ti y para tu descendencia. ¿Sí? Dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Wow. Entonces, esta es la cuarta vez que Dios le habla a Abraham, y en todas ellas Dios le ha estado recordando primero el llamado, para qué lo llamó, pero cada vez que Dios le habla a Abraham, le va amplificando, le va dando más detalles de la promesa, ¿sí?, que él tenía. ¿Sí? Y aquí vemos unos detalles bien importantes, porque no nada más dice: la tierra te la daré a ti y a tu descendencia, dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Nadie. Y así hasta ahora la descendencia de Abraham, nadie la puede contar. Entonces, ¿qué es lo que escogió Abraham? Abraham escogió estar con Dios. Suena muy lógico, pero es algo bien profundo. Ustedes imagínense que un Dios raro que no conoces, de repente te habla una noche X y te dice: vete de tu tierra y parentela, y tú obedeces y te arrancas y llegas al lugar que te dice que te pongas ahí, y obedeciste, y tal vez obedeciste esperando recibir algo, la tierra que Él te prometió. Pero es algo muy diferente obedecerle a ese Dios y empezarlo a amar, y empezarlo a conocer. Y esa es la decisión que toma Abraham. Él decide y él escoge estar con ese Dios para empezarlo a conocer, ¿sí?, antes que la tierra. Acompáñenme un pasaje. Lucas 10, 38 al 42. Vamos a ver este pasaje que nos va a arrojar luz. Está Jesús y está llegando a casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro.
¿sí? Y entra a esa casa como hacía recurrentemente. Y dice el versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fíjense, ya tienen tanta familiaridad que Jesús llega a ese lugar y llega pues como si fuera su casa, literalmente. Cuando llega a la casa de Marta, de María, de Lázaro, llega como si fuera su casa, eran sus amigos, ¿sí? Pero también la familiaridad es recíproca, o sea, Marta se atreve a interrumpir la enseñanza de Jesús. Imagínense a Jesús, ya está en la casa, ya está enseñándole a toda la gente que está ahí y de repente ahí hay una loca moliendo en la licuadora la salsa y luego se mueve para acá y se mueve para allá y el trasterío y toda la cosa y Jesús no pierde la calma. Él está enseñando lo que tiene que enseñar, hablando con quien tiene que hablar en la casa, ¿sí? Él se mantiene haciendo lo que él está haciendo y de repente Marta seguramente haciendo señas por allá que alguien le hable a María y nadie le habla a María. Pues a todos les interesa más estar escuchando a Jesús que a una loca por allá atrás haciendo señas, ¿no? Y entonces Marta termina diciéndole a Jesús, Jesús, ¿no te da pendiente que yo estoy tratando de terminarles la comida a ustedes para que ustedes puedan comer y yo estoy sola y me estás viendo que estoy sola y hago señas y nadie me ayuda y no me mandas a María? Y vemos lo que le contesta Jesús. Marta le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Como que esperaba que le dijera, ya, está bien, María, ayúdale. Y no es lo que hace Jesús. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Así como cuando le hablaba Jesús a Pedro, ay Pedro, no has entendido. Afanada y turbada estás con muchas cosas, dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena. Esto es lo que escogió Abraham, estar con Dios. Por eso Abraham está clavado en el altar, está clavado en lo que le puede ofrecer a Dios. No le importa la tierra. Todo lo demás para Abraham ya es secundario. Él ha aprendido una lección. Con lo que le pasó en Egipto, ha aprendido una lección. Todo esto que traigo de ganado arrastrando, no necesariamente es una bendición para mí de Dios. Puede ser más bien un lastre. Puede ser más bien algo que me estorbe. Entonces no me preocupa. Si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Si lo voy a perder o no lo voy a perder. Si la tierra donde voy a estar es la apta o no es la apta, no me importa. A mí me importa mi altar. Y esto también lo escogió María. Yo quiero estar en la presencia de Dios. No me importa el guato, no me importa la comida. Es más, puedo estar sin comer hoy. Yo quiero estar aquí con Jesús, escuchándolo a sus pies. Eso es lo que escogió Abraham. ¿Sí? Y el punto de que él sea capaz de hacer a un lado tanta riqueza no es algo menor, hermanos. Si nosotros a veces por un día de salario dejamos de venir a la iglesia, por unas horas extras dejamos de buscar, o sea, tan barato apreciamos lo que es la presencia de Dios. No puede ser. Estamos en otra sintonía, en otro canal con Abraham. Y eso significa entonces que estamos muy lejos de ser llamados amigos de Dios. Muy lejos.
porque Abraham, en lo poco que entiende de Dios, está empezando a obedecer y lo poco que entiende a aplicarlo también. Si lo poco que entiendo es que es más importante mi relación con Dios que todo lo demás, eso poco es lo que hago. Y es lo que vemos en Abraham. Entonces, Abraham está entrando en un proceso de conocer a Dios, ahora sí. No nada más de que lo obedecí. Él está empezando a conocer al Dios por el cual él empezó a caminar. Y ahora en ese proceso de conocer a Dios se va a dar cuenta de que las palabras que salen de él, su presencia es mucho más valioso que cualquier cosa que yo pudiera tener, ¿sí? Y entonces Abraham se da cuenta de algo, de que hay muchas veces que te puede ir bien, pero que no estás mejor, como fue cuando le pasó a él estando en Egipto. Le fue muy bien, pero espiritualmente no estaba mejor. Ahora está dispuesto a hacer lo necesario para cambiar eso. No me importa que me vaya mejor económicamente ni con todo lo que tengo. Me importa estar mejor con Dios. Ese es un concepto que es revolucionario para la época de Abraham, es revolucionario. Nadie conocía a Dios. Y para la época de Abraham está regresando a lo que hizo Noé, a lo que vivió Enoc, ¿sí? A caminar con Dios. No nada más a obedecerle de vez en cuando. Está empezando a buscar él intencionalmente a Dios. ¿Cada cuándo? Cada día. El altar era algo que diariamente se tenía que mantener el fuego prendido y la ceniza. Si no se mezclaba con polvo, se mantenía el altar. Y entonces tú podías mantener el altar activo, siempre ofreciéndole algo a Dios, siempre invocando el nombre de Dios, haciéndolo como Abraham, ¿sí? Ya sin necesidad de limpiarlo, reacomodarlo, todos los días su altar con Dios. Y esa es una conexión espiritual. Y yo quiero decirle algo, hermanos, esta enseñanza, si quisiéramos llamarla así, y si algo se nos queda el día de hoy, debe ser esto. Debemos ser capaces de aprender a escogerlo a Él por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Escogerlo a Él. Y si nos ponemos a pensar todas las veces en que realmente no lo escogemos a Él, yo creo que no, los dedos de nuestras manos no nos caben, porque hemos sido duros, hemos sido insensibles y hemos sido desobedientes muchas veces, pero hoy Dios pone delante de nosotros una nueva oportunidad, ¿sí? Una nueva oportunidad de que el fuego de nuestro altar para estar en su presencia se reavive. Y no importa cómo esté la situación de este mundo, no importa si estamos en lo árido de una pandemia, ¿saben qué? Estando con Dios, cercanos en su presencia, es muy diferente vivirla que solos y sin Él. Muy diferente. Hoy por hoy los altares no son como en aquella época. No tenemos que salir a buscar tabiques, piedras para cada uno de nosotros hacer nuestro altar. Hoy el altar es tu vida misma. Pero ¿sabes qué debería salir de mi vida y de tu vida? Cuando Dios volteara a vernos, debería haber un fuego en nosotros, una pasión por Él, una pasión anhelando conocerlo a Él, anhelando estar con Él. Y yo te pregunto, cuando Dios voltea a ver tu vida, ¿está prendido ese fuego? ¿Está prendido ese altar? ¿O hay cenizas, hay tierra, está todo desbalagado, no hay orden, no hay intención de buscarlo?
Hoy es el momento, hermanos. Hoy es el momento. Y Dios nos está ofreciendo esa nueva oportunidad. Pónganse.